1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Lo decíamos al inicio, hace poco más de una semana que la nacionalista Lola García de Coalición Canaria asumía su cargo como presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Desde entonces ha protagonizado una agenda repleta de actividades sin pensar en la moción de censura contra su persona que podría hacerse efectiva en la sesión del próximo lunes. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. Bueno, te vemos incansable. Yo no sé cuántas notas de prensa llegan desde el Cabildo de Fuerteventura porque evidencian una actividad frenética que has asumido desde el inicio, ¿no? Bueno, para eso estamos, ¿no? Uno cuando la gente le extraña porque está pensando más en la moción de censura que el trabajo que tenemos que hacer en el día a día. Nosotros al revés, pensamos más en el trabajo, que el Cabildo no se puede parar, en la ciudadanía y es nuestra obligación. Hicimos un juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y eso es lo que hemos hecho hasta el último segundo que estemos ahí gobernando y después si pasamos a la oposición pues también trabajaremos de la misma manera, pero desde la oposición de la misma manera, ¿no? Porque no tenemos esa parte de gestión, pero con la misma intensidad y responsabilidad desde la oposición. Hablaremos ahora de la sesión de investidura también, pero sorprendía que justo después de la sesión de investidura, poquito después, se reunía usted con trabajadores y trabajadoras del CAF, del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, a los que también hacía alusión en su discurso de investidura. ¿Por qué han elegido, cuando realmente el CAF ha sido un tema un tanto controvertido en esta última legislatura? ¿Por qué iniciaron, digamos, el programa, la agenda de actividades por ahí? Porque es un problema serio. El agua en Fuerteventura es un problema bastante serio y queremos afrontarla. Y hay que afrontar ese problema. No nos podemos ocultar. Los políticos tenemos que dar la cara precisamente donde están los problemas. Y a eso fue lo que quisimos hacer, ir y conocer de primera mano las necesidades e intentar buscar o arreglar en el tiempo que vayamos a estar, tomar medidas. Porque claro, yo decía también en la sesión de investidura, como tú dices, hay que tomar decisiones. El error sería no tomarlas, aunque nos podamos equivocar más o menos, pero las decisiones hay que tomarlas. Y eso es lo que estamos haciendo durante el tiempo que nos toque estar ahí. También hablaba de la sanidad, otro de los temas peliagudos que además toda la oposición pues ha aprovechado un poco en tema de campaña, ¿no? Para poner sobre la mesa. Ustedes tampoco lo han escondido, es otra de las acciones que también están llevando a cabo. Sí, mañana precisamente, esta tarde llega el presidente del gobierno y mañana tenemos una visita a las obras del hospital. Es un tema que ya desde la legislatura pasada, estando de diputada, parlamentaria, ¿no? Parlamentaria, en el Parlamento llevaba la Comisión de Sanidad, estaba en la Comisión de Sanidad y conozco realmente las necesidades de la isla de Fuerteventura. Yo decía también que nunca vamos a estar contentos o nunca vamos a terminar de mejorar en la sanidad, porque no sea solo en infraestructura, sino en todos los instrumentos, toda la maquinaria que tengas que poner en los centros de salud, en los consultorios, en el propio hospital de Fuerteventura. Siempre hay que mejorar en especialidades y mejorar en todo, ¿no? Que era lo que decíamos, y hacerle seguimiento y exigir también al gobierno que cumpla con las necesidades y las demandas de la ciudadanía para la isla de Fuerteventura, que vamos a estar vigilantes en ese tema porque sabemos y conocemos que es lo más que le preocupa a la gente de Fuerteventura. Y más allá de las obras del hospital que se están ya acometiendo y que finalizarán ya en pocos meses, esperemos, ¿qué más urgentes demandas hacen falta? Vamos a ver, el servicio de urgencias en Costa Calma, si empezamos, la ciudadanía lo está demandando. También el consultorio del Castillo, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, terminar con el centro de salud, la ampliación del centro de salud de Corralejo, que sabemos que está en obra, pero ya tienes que planificar ese segundo centro de salud en Corralejo porque a veces contamos las personas que vivimos aquí en la isla, pero no contamos con todos los turistas que nos visitan, que también hacen referencia a ese centro de salud, y es lo que he demandado muchas veces, o hemos demandado desde el Grupo Nacionalista, que se tenga en cuenta también a la hora de planificar las infraestructuras sanitarias en Fuerteventura. Y cómo no, los especialistas
todo hace referencia también a las necesidades. Necesitamos más especialistas en la isla de Fuerteventura. Pero normalmente cuando tenemos aquí al director del área de salud dice que hay dinero, pero no hay especialistas. Sí, eso es verdad. Nosotros decimos, oye, se te forma como un embudo. El primer embudo es la nota que te piden para entrar a estudiar medicina. Se quedan muchos chicos, y lo digo por alumnado que he tenido, se quedan muchos chicos y chicas con expedientes brillantes, se quedan fuera sin poder estudiar medicina. Porque no alcanzan la nota de Porque corte. no alcanzan, a lo mejor no alcanzan, tienen un 9 y pico Y hace falta de una media décima en más. bachillerato, pero por una décima, 2 décimas, es verdad, no consiguen entrar. Después tienes el embudo también a la hora de hacer el MIR, porque las plazas MIR te las marcan. Y no puedes tirar de esas ¿Qué especialidades. tendríamos que hacer? Desde el ministerio ya se Desde el tendrían que abrir, ministerio, claro, buscar una solución, porque es que es lo que decíamos, se está jubilando, vamos a tener problemas, pero no solo en Fuerteventura, en 2 años, decían. en toda Canarias, hasta para encontrar médicos de familia, especializados en médicos de familia, que termine su MIR y que tenga la plaza de médico de familia. Porque, y es la realidad. Lo decía el consejero en uno de los debates del Parlamento y lo exigía. Sé que en unas reuniones de las comisiones que ellos tienen en Madrid con los demás consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades autónomas, era una demanda que hacía él. Oye, es que tenemos que mirar y sentarnos porque se está jubilando mucha gente y nosotros necesitamos esa demanda. Hay que incorporar a todos esos especialistas nuevos. Entonces, eso es una demanda que tenemos que buscar. Le hacías referencia precisamente al Consorcio de Abastecimiento de Aguas, también a todo el tema de la sanidad en esa sesión de investidura. El momento quizá más emocionante fue cuando hacías alusión, lógicamente, a tu padre y a tu madre. Y sobre todo el tema de la igualdad. Sí, es una lucha que, bueno, desde siempre hemos dicho que si la igualdad, donde tiene que empezar es en la familia. Y mi madre era una mujer muy luchadora. Todavía me emociono. Yo hablo de mi madre y siempre me emociono. Porque siempre nos educaba en esa igualdad y en esa superación. Una familia muy humilde. Mi madre limpiaba el colegio, mi padre era el conserje y siempre teníamos que ayudarle. Mi madre nunca se cogió una baja. Nosotros teníamos que ayudarle y ella me decía, si no quieres estar limpiando pisos, que no es nada malo, pero si no quieres estar y si no quieres progresar, quieres tal, tienes que estudiar. Lo que dije es real, tienes que estudiar, formarte para no depender de un hombre y sobre todo para luchar por alcanzar esos sueños que tienes. Yo estaba en el colegio, viviendo siempre en el colegio desde que tenía 1 año, soñé con ser directora del colegio y lo conseguí. Fui directora del colegio precisamente donde viví y fueron 5 años, bueno, llevaba 20 años dando clase. ¿Soñaste alguna vez con ser presidenta del Cabildo? Pues sinceramente no había llegado. Te metes en el Parlamento, ni siquiera a hacer política, pero una vez que entras en el Parlamento, tú dices, la política también es bonita, porque tomas muchas decisiones que después repercuten a la sociedad y que puedes ayudar. La cuestión es, cuando uno se mete en política es para poder ayudar y cumplir todas esas demandas que tiene la ciudadanía. Nos equivocamos o a veces no puedes conseguirlo, mucha burocracia, pero trabajas con esa ilusión. Y con eso es con la ilusión que yo me levanto todos los días, incluso teniendo esa emoción, como me decías al principio, cuando me acuesto, parece que ya me acuesto con ganas de levantarme porque tengo tan poco tiempo y tantas cosas que hacer que tú dices, vamos a ver. Tengo tan poco tiempo, ¿lo tienes claro? Sí, ellos lo tenían claro incluso antes de celebrarse las elecciones, aunque digan otra cosa, date cuenta. Sin embargo, usted el día de la investidura, el viernes por la mañana, en declaraciones creo que fueron a Radio Televisión Canaria, decía usted que había un pacto con Nueva Canarias para el Cabildo de Fuerteventura. Luego se ha visto también por declaraciones de Mario Cabrera que tildaba un poco de traidor, ¿no?, a Román Rodríguez. ¿Esto cómo fue? Porque en la misma mañana yo tuve la ocasión de hablar con Alejandro Jorge, al que entrevisté en la radio, y él me dijo que desconocía absolutamente ese pacto. Bueno, él sabe perfectamente. A mí me gusta ir de frente y si reconozco las cosas cuando me equivoco o como son y demás. Pero sí es verdad que Mario había hablado con Carmelo Ramírez. Mario se había reunido con Carmelo Ramírez, Barragán, Fernando Clavijo y Román Rodríguez. Incluso están las declaraciones de Carmelo Ramírez. El PSOE no le había cumplido en lo que ellos tenían, en los acuerdos que ellos tenían en Santa Lucía y en Telde. Nos llamaron y nosotros le cumplimos en Telde. El pacto de Telde se firmó el viernes por la noche antes
de la toma de posesión de los ayuntamientos, que era el sábado. Eso está ahí y las declaraciones de Carmelo Ramírez están ahí. Y nosotros decíamos, oye, pues nosotros te cumplimos, pues Alejandro, si los otros dos no querían, porque no eran de Nueva Canarias, sino se presentaban como independientes, pero nosotros solo necesitábamos con el PP, era uno, y eso lo teníamos. Y de hecho ellos también Nueva Canarias tuvo una asamblea, y te puedo decir... tuvo una asamblea y también apoyaba este pacto, que apoyaran a Coalición Canaria. Alejandro Jorge siempre ha apostado por la unidad del nacionalismo. Que ahora él, después del pacto de las Flores, hayan cambiado, pero las circunstancias estaban ahí. Incluso se hablaba de que Nueva Canarias podía estar, cuando se hablaba del pacto con el PP Ciudadanos, se hablaba de que Nueva Canarias se iba a abstener. Esa era la realidad. Eso fue lo que hablaron allí. Ahora, si otros quieren decir otras cosas, la verdad es esa. Cuando ellos finalmente registran la moción de censura apenas 72 horas después de su investidura, ¿usted cómo lo vive? Bueno, son momentos duros, pero para mí el momento más duro, Pía, y soy sincera, vuelvo y te repito, fue el mismo día de la toma de investidura, cuando tienes a tu familia, cuando sabes que tienes un padre delante de ti que le ha hecho ilusión, porque es muy político también, y siempre ha sido de Asamblea Majorera desde el principio, y que lo tienes, claro, con 85 años que tiene mi padre, siempre lo apartas un poco de todas las informaciones. En ese momento, que era el momento de la toma de posesión, de la investidura, que alguien diga, no, pero nosotros vamos a tomar, vamos a una moción de censura en ese mismo momento, delante de tus familiares, pues ahí es cuando más me chocó, ahí es cuando más te vienes abajo. Porque yo creo que los políticos también tenemos que respetar los momentos, tenemos que tener esa cortesía de, oye, es un momento importante, por lo menos para el grupo que está gobernando ahora, porque era la primera vez que tomábamos posesión, todos los que estábamos ahí, los 7, yo no sé de los otros grupos, pero nosotros era la primera vez que tomábamos posesión como consejeros, consejeras o presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Y el hecho de que no se presentara la moción de censura, yo le puedo decir que desde la parte periodística los medios estábamos esperando porque no sabíamos, ¿no? Las informaciones han sido en estas semanas tan diversas, se han mezclado rumores, ha sido complicado, bueno, pues hacer un seguimiento como medio. Estábamos muy alerta, ¿no? Y desconocíamos si finalmente se iba a presentar una moción de censura y si realmente se iba a hacer efectiva el mismo viernes. El hecho de que no lo presentaran el viernes, ¿no lo toman ustedes como de alguna forma una consideración? Me daba igual, es decir, si tú te levantas al mismo momento y te pones en el medio del pleno y dices que el lunes presentas la moción de censura, ¿qué diferencia hay? ¿Y esto no va a decir que no ha dicho? Bueno, entiendo que eso están los medios de comunicación, eso lo dijo las declaraciones del señor Blas Acosta, allí de pie, en medio de todos. Él decía, hizo unas declaraciones que se iba a presentar una moción de censura. En medio, nada más terminar, es que yo decía, bueno... ¿Es la parte, Lola, más amarga de la política que le ha tocado a usted vivir, de alguna forma? Porque le ha tocado muchos años de hegemonía de Coalición Canaria, elecciones como más tranquilas, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, aquí ha habido muchos cambios, ha sido dura. Hay cosas que uno no entiende, porque unas siglas, es verdad, que Coalición Canaria lleva años gobernando en el Cabildo, pero también lleva años el PSOE gobernando en el Estado, el PSOE o el PP. ¿Qué es? ¿Que ahora no podría gobernar Pedro Sánchez? Uno tiene. Y la lista hay que aclarar. La ley electoral lo que te dice es que los ayuntamientos, el gobierno, en los ayuntamientos eligen al alcalde los concejales y concejalas. El gobierno de Canarias eligen al presidente los diputados y diputadas, es decir, tú votas las listas y después allí es cuando se elige al presidente del gobierno de Canarias. En el gobierno del Estado pasa lo mismo, pero la ley electoral lo que te dice es que la lista más votada es la que gobierna. Que es verdad que puede haber una moción, y así es, una moción de censura, y yo respeto, pero a mí lo que me extrañaba es qué tanta prisa. Si tú puedes presentar una moción de censura, ¿a qué? Porque yo nunca he gestionado. El equipo que lleva Asamblea Majorera Coalición Canaria nunca ha gestionado. ¿A qué? A que no tienes los apoyos, pero es que tú desde el principio estamos hablando de que ellos estaban hablando de ese pacto y
antes, precisamente, yo creo que antes de salir los resultados oficiales, porque sabes que hubo un error de los resultados paró al de contar principio. sobre las 5 de la mañana. Claro, y después el lunes, que todavía estábamos 7 coalición, 6 el Pero PSOE. ya habían hecho los cálculos, porque yo en ese momento yo estuve en diferentes sedes y me tocó sobre las 5 de la mañana que el secretario general del PSOE, Blas Acosta, se marchaba de la sede y nos hizo unas declaraciones a COPE Fuerteventura y él ya barajaba los 7 porque se había dado cuenta de que había un problema se había dejado de contar. Estuvimos muchísimo tiempo esperando y veíamos que ahí el porcentaje de sufragios no variaba. Claro, ¿no? pero estamos hablando que gobierna la lista más votada. Hay casi 840 votos de diferencia entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Es decir, lo que quiero que entiendan es, oye, a mí me parece que puede pasar en todas las cosas, pero lo ha tenido que... de Pepito Grillo, pero en Coalición Canaria también en Lanzarote Por eso, hacer una cosa similar. Pero claro, no lo hicieron desde el principio. No hubo aquí esa agonía de voy a presentar la moción de censura, hoy firmo, mañana firmamos. Todos los días había una nota de prensa que puede ser lícito y es así, la democracia lo admite. Pero también en el sur, por ejemplo, en Pájara ocurrió, ¿no? Pero en Pájara, vuelvo y te repito, no, es diferente, porque en Pájara porque no hay un electo. Claro, aquí a la presidenta del Cabildo o al presidente del Cabildo, la ley dice que lo eligen los ciudadanos los ciudadanos. Es decir, le elige la lista más votada. En los ayuntamientos no, en los ayuntamientos tienes que llegar a acuerdos para ver quién te vota en la asamblea, en el pleno constitutivo, es decir, cuando se está constituyendo, en el de investidura, es investidura, porque te tienen que votar los concejales. Es diferente lo que pasó en Pájara a lo que pasa aquí. Ojalá el Cabildo, fíjate lo que te digo, ojalá el Cabildo funcionara diferente, porque yo diría, no tengo los apoyos, ya, pues que gobiernen ellos. Y después yo, si consigo los apoyos, puedo presentar una moción de censura. Pero aquí la ley, resulta que la lista más votada no consigue los apoyos porque ellos se pusieron de acuerdo, ¿vale? Pero ya no tienes derecho a nada. Te obligan a tomar posesión, como presidenta y ya no puedes hacer nada más. El Partido Popular también había anunciado que probablemente se abstendrán porque no están a favor de esa moción, de ese pacto, pero dicen que tampoco están a favor del gobierno. Nosotros también habíamos hablado cuando todo el acuerdo. Yo recuerdo perfectamente en la inauguración de FEAGA, cuando se estaba hablando de ese pacto de Coalición Canaria, PP, Ciudadanos, y que entraba, fue en esa semana, fue ese fin de semana cuando todo a nivel regional estamos a nivel regional se hablaba del pacto de aquí y hablábamos incluso de repartos de áreas. Si ahora no están de acuerdo con el gobierno, pues ellos sabrán por qué cambian y que vuelvo y repito, es lícito, la democracia es así y la aceptamos. Es verdad que vuelvo y repito, hay gente que te para y te dice, pero ¿y por qué no esperan por lo menos a que se celebre, tener los 100 días a ver si consigues o no consigues? Días de gracia, ¿no? Sí, que se dice. Pero nada, desde el primer día no, el primer día hábil presentaron la moción de censura. Entonces, es lo que me tocó vivir y prefiero... Le ha tocado ver la cara más amarga de la política. Usted hacía también, en contestación, enseguida sacaba también una nota de prensa. Yo no sé si quizá no lo entendí muy bien, porque luego ha generado controversia en los medios de comunicación. ¿De alguna forma usted sentía que lo hacían por ser mujer? No. La declaración lo que dice... Se ha malinterpretado y por la eso declaración me gustaría... lo que dice es... oye, es lo que estamos diciendo, no censuras la gestión, estás censurando a las personas. Tú puedes censurar a las personas y censuras a la primera, no por ser la primera mujer. Son cosas diferentes. El titular lo que pone es censura. Lo digo porque como ha habido bastante controversia, incluso otros titulares en medios de comunicación que generaban un poco, pero es que, me gustaría preguntárselo para que usted me lo... Estamos censurando realmente, es verdad, y sigo diciéndolo, a la primera mujer que ha tenido el Cabildo de Fuerteventura. No por ser la primera mujer. Pero esa es la realidad. Y que yo he hecho la campaña centrándonos en eso. Ya es hora de que las mujeres gobernemos. Y lo dije también en otra entrevista, pero no solo en política. Las mujeres tenemos que copar todas las áreas
en los que Totalmente de acuerdo, ¿eh? en periodismo, en educación, en todas las áreas y en políticas aquí. Y dicen, no, pues échale la culpa a su partido. Pues también, ¿por qué no? Ya era momento que presentaran. Sí se echó en falta, o por lo menos a mí me llamó la atención un poco que no se mencionara al presidente saliente en el discurso de investidura. Estaba Marcial Morales allí, Sí, al lado de Mario Cabrera, y yo eché un poquito en falta que no... No, yo mencionamos a toda la corporación y agradecimos el trabajo de toda la corporación. Soy una persona de las que, si me conocen, trabajo en equipo. El Cabildo de Fuerteventura, ahora que estamos trabajando esta semana, no es solo la García. Es Lola, es David, es Jonathan, es Raico, es Adargoma, es Rita y es Pedro. Somos un equipo. Entonces, cuando tú hablas del equipo de toda la corporación anterior, y me refería, yo no es cuestión de darle más protagonismo a unos o a otros, sino el trabajo que hicieron conjunto, incluso la oposición de la corporación anterior. También se echó en falta turno a la oposición. No, fíjate, antes de la reunión, porque sí es verdad que la ley te lo estipula, que es toma de posesión y haces el juramento y el discurso y se termina ahí porque no están creados los grupos ni hay portavoces. Que es algo que van a hacer esta tarde, por que cierto. Es lo que, sí, hoy das cuenta de la creación de grupos y de los portavoces, por eso lo hicimos, simplemente eso, crear los grupos. En ese momento no, todos los los consejeros y consejeras somos iguales, son iguales. La única diferencia es la presidenta, que sí es designada porque automáticamente la lista más votada... por solo un voto ya es votada. Ya es presidenta, ella ya es, en ese caso yo era presidenta. Pero así todo, en la reunión, nos reunimos un momento antes y yo se lo comenté y les dije, oye, es verdad que no pueden hablar ninguno en la propia sesión, pero yo no tengo problema si ustedes quieren hablar. Yo miré para todos. Y ninguno contestó, como que no querían hablar. Lo que sí es que hablan antes del discurso. El antes de discurso. Claro, antes de mi discurso, por eso le decía, como yo empiezo y hago el discurso, pues normalmente la que tiene que cerrar es la presidenta, o el alcalde o alcaldesa, o el presidente, o quien sea. Quien cierra, y por eso le pregunté a ellos, en una reunión que tuvimos allí, donde el registro de entrada, donde se hacen los registros de entrada ahí, que nos pusimos todos a esperar porque después entramos en fila, eso lo pregunté. No nos habíamos podido reunir antes ni nada. Es decir, a mí nadie me había llamado para tomar, yo fui ese día a tomar posesión, ni nadie me había dicho cómo era ni cómo no era, sino ahí. Yo sí había ido, había hablado con la secretaria, pero por temas míos, oye, realmente cómo va a ser todo el procedimiento del juramento, y entonces me explicaron. Pero a ninguno más. Yo en ese momento, hasta ese momento que tomo posesión, que juro, no puedo tomar medidas, aunque sí es verdad que sea presidenta electa, pero antes seguía el Parlamento, estoy con el Parlamento que de los 4 años anteriores, todavía, claro. Seguía el Cabildo funcionando con el presidente don Marcial. Lola, nos queda poquito tiempo. El 8 de julio está ahí a la vuelta de la esquina. La actividad suya está siendo frenética. Yo no sé si con tanta actividad ya va a acabar con la actividad del Cabildo. ¿Qué otras grandes acciones tiene previstas de aquí a una semana? Bueno, como te decía, hoy viene el presidente, nos reuniremos con la consejera para saber exactamente cómo están, con la consejera de Educación, para saber cómo va todo el proceso de las infraestructuras educativas y todo la planificación del próximo curso, porque sabes que en esta fecha, en el mes de julio, es cuando ya se empieza a planificar en los centros educativos el próximo curso escolar 2019-2020, y eso es lo que vamos a mirar, sentarnos para mirar eso, y mañana el tema de sanidad. Estamos teniendo también reuniones con los ayuntamientos y visitando y conociendo y gestionando todo lo que podamos gestionar. Sabemos que hay cosas que tienes que firmar y el Cabildo no se puede paralizar. Sí me gustaría aclarar, porque lo he dicho, no es un tema para politizar. Es que a veces no entendemos por qué el grupo de gobierno está trabajando si se van a ir el día 8. Es un tema de responsabilidad. Vuelvo y te repito, hicimos un juramento el día 21 de junio en cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Y yo no entiendo cómo le extraña a la gente que trabajemos.
es que estamos cumpliendo lo que juramos y lo que prometimos. Es Con simplemente independencia eso. de lo que pase ya a partir del próximo lunes, usted ha hecho historia, por lo menos historia en el Cabildo de Fuerteventura, y es la primera presidenta del Cabildo Insular. ¿Esto cómo lo vive? Bueno, para mí es un orgullo, pero sinceramente, Pía, me hubiera alegrado de la misma forma con cualquier mujer, porque vuelvo y repito, son logros que tenemos que trabajar juntas, porque tenemos una perspectiva diferente. Es decir, es verdad que tenemos que trabajar la igualdad, los hombres y mujeres juntos. Yo no rechazo a los hombres, no digo, no, tenemos que ir las mujeres solas. No, la sociedad está formada por hombres y mujeres y tenemos que trabajar juntos para una igualdad real. Si los hombres no se conciencian también de esto, pues mal vamos. Más que hombres y mujeres serían partes masculinas y femeninas que todos tenemos, sí, ¿no? claro. Entonces, yo me alegro cuando una mujer triunfa, es decir, que tengamos periodistas al frente que entiendan nuestra realidad, que tengamos empresarias, jefas, directores de hoteles o directoras de hoteles, que tengamos políticas en el más alto nivel, rompiendo techos de cristal. Eso me alegra, sea del partido político que sea. Lola García, un placer tenerla. Se nos quedan cortitos los minutos con usted, pero bueno, ha sido un placer. Veremos qué ocurre y mientras tanto sabemos que seguirá batallando y daremos cuenta aquí de las acciones que vayan desarrollando. Gracias. Muchas gracias a ustedes.